En el colegio nos han mandado muchas veces dividir, separar las palabras en sílabas, pero las palabras, como signo lingüístico que son, no se pueden dividir en sílabas. Para comprender por qué las palabras no se pueden dividir en sílabas, tenemos que comprender antes lo que es un sonido, un fonema, una cadena fónica, lo que es un morfema y lo que es un signo lingüístico. Diferencia entre sonido y fonema. Aunque sonido y fonema parezcan la misma cosa, no lo son. Para definir uno y otro de una manera sencilla, diremos que sonido es la realidad física, lo que oímos al pronunciar, algo palpable que podemos medir. Fonema es una abstracción, es algo que se da en el plano de la expresión y si se cambia, repercute en el plano del contenido. La lengua, para quien no lo sepa, tiene dos planos, expresión y contenido. Pero las cosas se entienden mejor con ejemplos. Si, por ejemplo, cambio en la palabra pata la P por la M, nos queda mata. Aquí vemos claramente que al modificar el plano de la expresión, repercute en el significado. Por lo tanto, son dos fonemas diferentes, la P de la M. En este caso, son también dos sonidos diferentes, puesto que P, así el sonido se representa entre corchetes, P es oral, es un sonido oral, oclusivo, bilabial y sordo. Sin embargo, M, los sonidos, como he dicho antes, se representan entre corchetes, es nasal, oclusivo, bilabial y sonoro. Sin embargo, no siempre es tan sencillo distinguir entre sonido y fonema. Pongamos como ejemplo la palabra dedo. Cuando pronunciamos esta palabra, nos parece que pronunciamos ambas Ds igual. Pues no cambia el significado. Vamos a verlo. Dedo, tal como pronunciamos la mayoría de las veces. El sonido de la primera D es un sonido oral, oclusivo, dental y sonoro, que se representaría así. Y el de la segunda D es un sonido oral, fricativo, interdental y sonoro. Y se representaría así. Pronunciamos ahora ambas Ds con el mismo sonido que el de la primera D de dedo. Dedo. Entonces estaríamos pronunciando las dos Ds como un sonido oclusivo, dental y sonoro. Vemos que esto, lo pronunciemos dedo o dedo, no influye en el plano del significado. Dedo, que es como sería su sonido normal, o dedo, esta D intervocálica, pronunciándola como la primera D. Tenemos pues dos sonidos distintos, pero un solo fonema, porque no influye en que hagamos D o D, no influye en el significado de la palabra. Veamos, para entenderlo mejor, qué sucede en inglés. Y tomemos la palabra day, día, y they, ellos. La D de day es una oclusiva dental sonora, como la primera D de la palabra dedo. Y la D de they es un sonido fricativo interdental sonoro, como la segunda D de dedo. They, dedo.
exagerándolo un poco, claro. Pues vemos que en inglés esta D y esta D son dos sonidos distintos y a la vez son dos fonemas distintos porque influyen en el significado. Compárese con el castellano. D, D, un solo fonema, pero en inglés D y C son dos fonemas diferentes. Hay que tener una cosa muy clara, que los fonemas, aunque influyen en el significado, no tienen significado. No son signos lingüísticos, no tienen significante y significado, como vamos a ver ahora que dentro de un rato, que tiene el signo lingüístico. Pero influyen en el significado. El fonema es una abstracción, el sonido es lo físico. A veces coinciden con los fonemas y a veces, como hemos visto, no. Vamos a otro concepto importante, que es el de cadena fónica. Y simplemente vamos a decir esto, que es una sucesión lineal, tiene que ser lineal, va seguido, de sonidos que emitimos cuando hablamos. Para entender lo que queremos, a dónde queremos llegar, que es a que las palabras no se pueden dividir en sílabas, tenemos que comprender, al menos aunque sea por encima, lo que es el signo lingüístico. Porque aunque explicar el signo lingüístico es complejo, aquí lo voy a simplificar, ya que para entender el asunto que nos ocupa, es decir, eso que acabo de mencionar, que las palabras no se pueden dividir, no se pueden separar en sílabas, creo que será suficiente con la explicación que voy a dar. El signo lingüístico es un elemento de la lengua que tiene dos planos, dos dimensiones. Tenemos que abstraernos en estas cosas. Es un poco difícil, hay que abstraerse un poquito. Decimos que el signo lingüístico es un elemento de la lengua que tiene dos planos. El plano del contenido y el plano de la expresión. Podemos decir, aunque esto todo, como he dicho antes, es mucho más complejo, podemos decir que el plano del contenido es donde se ubica el significado y el de la expresión donde se ubica el significante. ¿Qué es una cosa y qué es otra? Bueno, vamos con el significado. Primero, tenemos dos tipos de significado, que sería el significado léxico y el significado gramatical. El léxico es el que está en la raíz de la palabra, en la base, y al que se llama también lesema. La raíz se le llama también raíz o lesema. Por ejemplo, en la palabra niño, frente a niña, la lengua funciona por oposiciones. Tenemos que el lesema es niñ, N-I-Ñ, para entendernos. Esa sería la expresión que nos indica un significado de persona de corta edad. Ese sería el plano del significado que estamos expresando con la cadena fónica niñ. En cuanto al significado gramatical, puede ser de morfemas flexivos y el de los morfemas derivativos, y nos cambia la cosa. En los morfemas flexivos tenemos género, número, caso, persona, conjugación, tiempo, modo y aspecto. En castellano podemos suprimir el caso, tenemos algunos restos, pero bueno, no es lo que nos ocupa aquí ahora. Y los morfemas derivativos son los que se usan para, a partir de
de un tema, formar otras palabras con otros matices. Por ejemplo, en libro tenemos una raíz, un lesema libr, y de ahí le podemos añadir morfemas derivativos como ¿no? Librera. A su vez, estamos librero, librera. Ahí esa A sería un morfema flexivo que nos indicaría género. Tenemos la oposición o-a. Bueno, los morfemas tienen significado y significante. Son un signo lingüístico. El significante de los morfemas serían los fonemas que se materializan, mejor dicho, en sonidos. Hemos visto antes la diferencia entre fonema y sonido. Son los fonemas, no los sonidos. El significante. Lo que pasa es que cuando hablamos lo que emitimos son sonidos. Si establecemos un cambio en el significante, es decir, en la expresión, hay un cambio en el significado y viceversa. Es como si fuese una hoja de papel que si la cortas, si la segmentas, solo puedes hacerlo al mismo tiempo por las dos caras. No puedes cortar el significante sin cortar el significado, ni puedes cortar el significado sin cortar el significante. Vamos a ver ejemplos sobre esto que acabamos de hablar. Para ello vamos a confrontar, a oponer la palabra niño frente a niña. Si cambiamos la expresión de la vocal O por la expresión de la vocal A, vemos que ha cambiado el género y que la vocal O nos indica masculino, por oposición a la vocal A, que nos indica femenino. Estos serían, como se indica en género, serían morfemas flexivos de género, cuya expresión es O y su significado masculino, y cuya expresión es A y su significado femenino. En cuanto a los morfemas derivativos, vamos a poner el ejemplo que pusimos antes de libro, cuyo lexema es libr, y le vamos a añadir algunos otros morfemas derivativos. Por ejemplo, le añadimos el morfema Entonces tenemos librer más el morfema librero frente a librera, más el morfema flexivo de género, O. Entonces, pero quedémonos aquí con Vemos que de la palabra libro derivamos otra que es librero o librera, que nos da otro matiz, nos indica otra cosa. Librero es el que trata con libros, el que vende libros. También podemos cambiar ese morfema derivativo, por otro hito. Por ejemplo, para hacer el diminutivo, librito. Vemos que cambia el significado del libro. No es solo un libro, es otra cosa, referente a algo que tiene que ver con los libros, pero no es lo mismo. Con las palabras, cuando cambia algo en alguno de los planos, se da un cambio en el otro plano. No es igual libro que librero, ni libro que niño. Las palabras se dividen en morfemas. Fijémonos, por ejemplo, en la palabra niño. ¿Cómo lo dividiríamos en morfemas? Pues en lesema y morfema de género, ¿no? Lesema niñ y morfema de género O. Lo que se divide en sílabas
Como vemos, no son las palabras, puesto que estas se dividen en morfemas porque son signos. Si cortas abajo, cortas arriba. Si cortas en una cara, cortas en otra al mismo tiempo. Con lo cual no se pueden dividir solo siendo palabra, sin dejar de ser palabra, no se puede dividir solo el significado o la expresión. ¿Vale? Lo que se divide en sílabas es la cadena fónica. Y esta pertenece solo al plano de la expresión, al significante. Por ejemplo, en la expresión niño, vemos que tenemos dos sílabas, ni y ño. Sílaba, por cierto, es una unidad fonológica que consta de uno o más sonidos pronunciados en un solo golpe de voz. Eso es una sílaba. Estamos en el plano de la expresión. ¿Vale? Hemos dicho que niño, la expresión, la cadena fónica de niño, se divide en dos sílabas, ni y ño, pero no la palabra. Porque la palabra, ¿cómo se dividiría? Se dividiría, siendo un signo la palabra con significado y significante, se dividiría, o sea, de hecho se divide en un lesema nin y un morfema flexivo o. Bueno, pues esta es la razón por la que las palabras no se dividen en sílabas. Aunque a efectos prácticos, cuando queramos dividir en sílabas, nos es más fácil decirlo así, pero no es correcto.